El cronómetro digital rojo quema los ojos, marcando 90 segundos finales. En el centro del tatami, el aire está pesado, eléctrico, casi irrespirable. Dos figuras se miran, pero esta no es una pelea, es un ajuste de cuentas. De un lado, el azul frío de la invencibilidad, la postura recta, casi aburrida, de quien ya ganó incluso antes de empezar. Del otro, el verde, el blanco y el rojo latiendo en el pecho de una mujer exhausta, Renata Díaz. El público está de pie. Los gritos en inglés intentan ahogar los gritos en español. Cada segundo que pasa parece un martillo golpeando la esperanza mexicana. El marcador está en su contra, la historia está en su contra, pero algo en los ojos de Renata, un brillo de furia contenida, una chispa de locura, sugiere que el destino aún no ha firmado su veredicto. Estamos en Los Ángeles, California. El gimnasio, escenario de esta final continental, es un caldero hirviente de identidades. De un lado, las barras y las estrellas, la confianza de una potencia acostumbrada al podio, al himno, al oro. Del otro, la pasión indomable, las banderas tricolores que ondean como corazones expuestos, la esperanza desesperada de millones de mexicanos que viven en esta ciudad y más allá de la frontera. Esta no es solo una final de campeonato, es la personificación de una rivalidad que sobrepasa el deporte. Es David contra Goliat, la resiliencia contra la arrogancia, la fe contra la estadística. Y la estadística, esta noche, es brutal. La campeona estadounidense Chloe Evans nunca ha perdido, no contra cualquiera. Ella nunca ha perdido contra México, y es por eso que este momento final es tan denso. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo una sola atleta de Guadalajara se convirtió en el receptáculo de décadas de frustración y orgullo herido? Para entender lo que está a punto de suceder en este tatami, para sentir el peso real del último minuto de esta batalla, necesitamos retroceder. Necesitamos entender lo que se dijo, lo que se sintió y lo que se sacrificó. Esta no es la historia de una pelea, es la historia de una respuesta que se daría no con palabras, sino con el cuerpo, con el alma, y que cambiaría para siempre la narrativa de sumisión que parecía grabada en piedra. El mundo estaba a punto de presenciar la diferencia entre invencibilidad y honor. Este torneo continental, disputado bajo las luces brillantes de Los Ángeles, nunca fue solo sobre medallas. Es una batalla cultural librada en territorio neutral, pero que de 1900 neutral no tiene nada. La comunidad latina de California transforma las gradas en una extensión de casa, una embajada de pasión. Pero del otro lado, el poderío estadounidense, organizado, ruidoso y confiado, espera el resultado de siempre. Las cámaras de televisión amplifican todo, transformando atletas en símbolos. Y esta noche, el simbolismo es casi cruel. La historia reciente de este deporte ha sido un monólogo estadounidense, una repetición de victorias fáciles y sonrisas condescendientes. México llegaba siempre cerca, pero cerca es solo una forma más dolorosa de perder. En el centro de ese huracán está Renata Díaz, 24 años, venida de un barrio en Guadalajara donde las calles enseñan más sobre dureza que cualquier academia. Para ella, el deporte no fue una elección de carrera, fue una ruta de escape, la única puerta entreabierta en un pasillo de futuros cerrados. La furia, como la apodaron, no pelea con técnica pura, pelea con memoria. Recuerda de dónde vino, recuerda los sacrificios de su familia y el hambre que sintió. Cada golpe, cada movimiento, carga la urgencia de quien no puede retroceder, de quien lucha no por gloria, sino por supervivencia y respeto. Renata es brillante. Su entrenador, un hombre viejo de pocas palabras y ojos cansados, siempre lo supo. Ella es visceral, impredecible, dueña de una técnica que mezcla la disciplina olímpica con la malicia de las calles. Pero hay una sombra que la persigue. Ella es la eterna casi allí. Atleta que domina las eliminatorias, pero que a la hora de la verdad, contra este adversario específico, parece congelarse. La presión histórica,
El peso de décadas de derrotas mexicanas cae sobre sus hombros como una armadura demasiado pesada. Ella no lucha solo contra la oponente, lucha contra el fantasma del autosabotaje, contra la expectativa de fallar. Esa presión es alimentada por una verdad dolorosa. En el fondo, parte de su país ya se acostumbró a la derrota. Hay un cierto fatalismo en ser el segundo mejor, una aceptación resignada de que, contra el poderío estadounidense, el destino es la plata. Renata odia ese sentimiento, odia la compasión en los ojos de los aficionados después de una derrota honrosa. Para ella, la honra solo existe en la victoria. Su motivación principal no es solo ganar, es silenciar esa voz interna colectiva, esa duda que se ha infiltrado en el alma mexicana y que acepta la superioridad del vecino del norte como un hecho de la naturaleza. Del otro lado, del tatami, la personificación de esa superioridad, Chloe "The Wall" Evans, 26 años, la chica de oro de América, campeona mundial. Chloe no compite, ella reina. Criada en centros de entrenamiento de élite, rodeada de los mejores nutricionistas, psicólogos y patrocinadores, ella nunca conoció la duda que define a Renata. Es alta, fuerte, y su técnica es impecable, casi robótica en su perfección. Es el resultado de un sistema diseñado para crear ganadores, y ella cumple su papel con una eficiencia fría, casi desinteresada. Pero Chloe es más que una atleta superior, es el símbolo de la arrogancia. Su postura, la forma en que mira a sus adversarias, todo en ella comunica que la competencia es una mera formalidad. Y contra México, esa arrogancia se transforma en desdén. Desde hace casi una década, ninguna atleta mexicana ha logrado siquiera marcar puntos significativos contra ella. The Wall no es solo un apodo, es una barrera psicológica que parece infranqueable, una representación viva del dominio estadounidense sobre las aspiraciones latinas. Ella no solo vence, ella humilla. Lo que está en juego, por lo tanto, va mucho más allá del oro. Es el fin de un ciclo. Es la ruptura de un paradigma de inferioridad psicológica que ha paralizado a generaciones de atletas mexicanos. Renata sabe que, para vencer a Chloe, no necesita solo ser técnicamente perfecta. Necesita destruir el mito. Necesita probar para sí misma y para millones de compatriotas que miran con el corazón en la mano que la muralla puede sí ser derribada, que el destino no está escrito y que la furia, cuando es canalizada por la honra, es más fuerte que el poder. La chispa que incendia la pradera rara vez parece peligrosa al principio. Faltaban 2 días para la final. El escenario era la conferencia de prensa oficial, una sala estéril, con aire acondicionado helado, llena de cámaras y micrófonos. El zumbido de las luces fluorescentes era el único sonido de fondo, mientras periodistas hacían preguntas rutinarias sobre preparación física y expectativas. De un lado, Renata, incómoda bajo los reflectores, respondiendo con frases cortas y respetuosas. Del otro, Chloe Evans, relajada, casi divirtiéndose, como una reina recibiendo súbditos en su corte. El contraste entre la tensión de quien necesita probarlo todo y la tranquilidad de quien no necesita probar nada era palpable. Entonces, un periodista, quizás buscando un titular fácil, dirige el micrófono hacia la estadounidense. La pregunta es directa. Chloe, llevas invicta contra atletas mexicanas casi una década. ¿Ves la estrategia de Renata Díaz, la furia, como una amenaza real esta vez? El silencio se apoderó de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Chloe. Renata, que estaba bebiendo agua, se detuvo con el vaso a medio camino. Sintió lo que venía. El aire se volvió pesado, esperando la diplomacia que se espera de una campeona. Pero la diplomacia nunca fue el fuerte de Chloe. Chloe Evans se inclinó hacia el micrófono. Una sonrisa fría, casi imperceptible, curvó sus labios. No miró a Renata. Miró directamente a la cámara principal, como si le hablara al mundo. Hizo una pausa, saboreando el momento, y entonces las palabras salieron, claras,
cortantes y definitivas. Nunca perdí contra México. Se detuvo de nuevo, dejando que la frase flotara en el aire como veneno, y completó: y no será hoy que empezaré. No veo una amenaza real. El clic de las cámaras explotó en la sala, pero para Renata, el mundo se volvió mudo. No fue un insulto, fue un decreto, una declaración de superioridad tan absoluta que rebajaba décadas de esfuerzo mexicano a una mera estadística inconveniente. El desdén no estaba solo en las palabras, sino en el tono, la frialdad con la que descartó no solo a Renata, sino a una nación entera. En ese instante, la pelea cambió de categoría. Dejó de ser una disputa por oro y pasó a ser una cuestión de honor. La sangre de Renata hirvió, pero permaneció inmóvil, clavando las uñas en la palma de su mano, prometiéndose a sí misma que la respuesta no se daría allí, en esa sala fría. En menos de una hora, el video era viral. La frase estaba en todos los titulares, en español e inglés. No veo una amenaza real. En el vestuario mexicano, en las horas previas a la final, el entrenador de Renata no necesitó discursos motivacionales. Simplemente puso ese clip a repetir en una pantalla gigante. Esa sonrisa fría, esa voz calma, el desprecio de Chloe Evans resonaba en las paredes, entrando en el torrente sanguíneo de Renata. La arrogancia de la rival acababa de cometer su primer error. No había provocado solo a una luchadora, había despertado a un país. La furia tenía al fin un rostro. En el vestuario mexicano, el silencio era tan pesado que se podía cortar. El video de la conferencia de prensa se repetía en bucle en la pantalla gigante. Esa sonrisa fría, la frase «no veo una amenaza real». Los otros miembros del equipo bajaban la mirada, con rabia, con vergüenza. Pero Renata Díaz no. Ella miraba la repetición con una calma aterradora. La furia visceral que la definía, la impulsividad que tantas veces la había llevado al error, había desaparecido. En su lugar, algo nuevo, una claridad gélida, un enfoque quirúrgico. La humillación no la rompió, la forjó. El desdén de Chloe no fue un golpe, fue un despertar. La atleta que casi lo logra murió en esa sala. Nació una estratega. Su entrenador, el viejo de ojos cansados, la observaba desde el rincón de la sala. Conocía a Renata desde que era una niña flacucha en Guadalajara, peleando con más corazón que técnica. Vio la transformación instantánea. Se acercó, no para gritar o motivar, sino para confirmar. «Creen que te conocen, Renata», murmuró con la voz ronca. «Creen que la furia es solo gritar. La furia es paciencia. La furia es esperar el momento exacto de morder el cuello. No vas a pelear contra ella, vas a cazarla». Por primera vez en años, vio en sus ojos no la esperanza de vencer, sino la certeza de hacerlo. Las 48 horas siguientes fueron una inmersión total en la mente de la enemiga. Se encerraron en la sala de video, analizando cada segundo de cada pelea de Chloe Evans. El consenso era siempre el mismo. The Wall era perfecta. Sus movimientos eran económicos, su defensa impenetrable, su ataque preciso. Pero su perfección era su defecto. «Nunca ha sido probada», dijo el entrenador señalando la pantalla. «Nunca ha necesitado un plan B, porque su plan A siempre funcionó. No sabe lo que es la desesperación, y eso es lo que vamos a enseñarle». La arrogancia de Chloe se basaba en patrones, y los patrones podían romperse. Fue entonces cuando el plan audaz tomó forma. Renata poseía un movimiento, una técnica compleja, casi híbrida, que había desarrollado sola, una herencia de su creatividad en las calles, no enseñada en academias de élite. Era un movimiento de alto riesgo, que exigía un timing perfecto y gastaba una energía absurda. Lo había usado solo 2 veces en competencias menores, años atrás. Era su arma secreta, algo que Chloe, en su arrogancia, nunca se tomaría la molestia de buscar en los archivos. «Vas a guardar esto», ordenó el entrenador. «No importa lo que pase, no lo usarás hasta el último minuto, hasta que ella esté cansada y confiada». La estrategia era una obra de teatro dolorosa. Renata tendría que abandonar su estilo agresivo, su naturaleza de furia. Adoptaría la exacta estrategia defensiva y reactiva que siempre usó y que siempre falló. «Vamos a alimentar
su arrogancia, explicó el entrenador. Deja que piense que tiene razón. Deja que piense que eres la misma mexicana asustada de siempre. Deja que domine los primeros rounds. Hazle creer que no hay amenaza real. El plan era usar la propia soberbia de la estadounidense como una trampa, haciendo que bajara la guardia en el momento en que se sintiera más invencible. Esto exigía un sacrificio mental brutal. Renata tendría que entrar en esa arena y, deliberadamente, parecer inferior. Tendría que soportar los golpes controlados de Chloe, retroceder y, lo peor de todo, escuchar los suspiros de decepción de la afición mexicana. Tendría que ver la duda regresar a los ojos de sus compatriotas, que pensarían, allá va de nuevo fallando a la hora de la verdad. Tendría que luchar contra su propio instinto, que le gritaría que atacara, que devolviera la humillación. La disciplina para fingir debilidad era 1000 veces más difícil que la valentía para atacar. Los entrenamientos se concentraron en 2 cosas: absorción de daño y explosión final. Horas y horas practicando la defensa, aprendiendo a ceder terreno sin lastimarse gravemente. Y luego, al final de cada sesión, cuando el agotamiento era casi total, practicaba el movimiento secreto, una y otra vez, hasta que sus músculos gritaran. Era el equilibrio entre la resistencia de una maratonista y la explosión de una velocista de 100 metros. Estaba entrenando su cuerpo para mentir, para fingir agotamiento, y luego encontrar una reserva de energía que nadie, especialmente Chloe, creería que existe. La noche anterior fue larga. El zumbido de la frase de Chloe no salía de su cabeza. Nunca perdí contra México. Renata no durmió. Pasó la noche visualizando el sonido de la multitud, el olor del tatami, el rostro aburrido de Chloe. Visualizó el plan. Se vio retrocediendo, se vio pareciendo débil, sintió la frustración a propósito, y entonces visualizó el último minuto. Pero el momento en que la máscara caería. No se estaba preparando para una pelea, se estaba preparando para una ejecución. El orgullo de su país no sería vengado con rabia, sino con cálculo. En el vestuario, momentos antes de la llamada, el ritual de siempre. Los vendajes apretados en las manos. El entrenador no dijo, gana por México. Solo sostuvo su rostro entre sus manos y la miró profundamente a los ojos. Recuerda, Guadalajara, dijo. Recuerda por qué empezaste. No dejes que ella te quite eso. Haz que se trague cada palabra. Renata asintió. La rabia estaba allí, pero ahora era combustible, no fuego descontrolado. Respiró profundo. El orgullo herido de una nación entera estaba siendo canalizado hacia un único y último movimiento. Caminó por el túnel oscuro hacia la luz cegadora de la arena. El ruido era ensordecedor. La presentación de Chloe Evans fue recibida con una ovación atronadora de la mayoría estadounidense. Entonces, su nombre fue llamado Renata La Furia Díaz. La afición mexicana explotó en respuesta, una mezcla de esperanza y miedo. Renata subió al tatami, el rostro una máscara de concentración impenetrable. Miró al otro lado, a Chloe, que sonrió. Esa misma sonrisa fría, la sonrisa de quien no veía una amenaza real. El juego había comenzado, la trampa estaba puesta. Suena el gong, un sonido metálico que corta la tensión de la arena. Inmediatamente, Chloe Evans avanza, no con prisa, sino con la autoridad de quien es dueña del espacio. Ella es la muralla. Sus primeros movimientos son pruebas, jabs precisos que Renata es forzada a bloquear. El plan entra en acción. Renata retrocede, cede terreno, usa la estrategia defensiva que todos esperaban, la estrategia que nunca funcionó. En los primeros 30 segundos, Chloe marca los primeros puntos. Un rugido de aprobación barre el lado estadounidense de la grada. Del lado mexicano, un silencio nervioso. El guión de la derrota parecía estar repitiéndose. Chloe Evans pelea con una economía de movimientos que
Es casi insultante. No desperdicia energía. Cada paso, cada bloqueo, cada ataque es calculado. Controla el centro del tatami, forzando a Renata a circular a la defensiva, como un satélite atrapado en la gravedad de un planeta más grande. The Wall no es agresiva, es inevitable. Va acumulando puntos, uno a la vez, construyendo una ventaja que parece sólida como el concreto. Los aficionados mexicanos, que minutos antes cantaban con tanto fervor, ahora miran con el corazón apretado, reconociendo las señales de una historia que conocen demasiado bien. Para Renata, cada segundo es una tortura psicológica. Su naturaleza, su furia, grita por dentro. Cada vez que Chloe se acerca con ese aire de superioridad, el instinto de Renata quiere explotar, quiere devolver el golpe, quiere borrar la sonrisa del rostro de la estadounidense. Pero la voz del entrenador resuena en su mente. Paciencia, deja que piense que ganó. Tiene que tragarse el orgullo, absorber los golpes controlados de Chloe y mantener la máscara de quien está siendo superada. Es una actuación. Está actuando como la casi allí, y es el papel más difícil de su vida. Se acerca a la mitad de la pelea y Chloe, percibiendo la pasividad de Renata, aumenta el ritmo. Conecta un golpe limpio, uno que hace girar la cabeza de Renata y arranca un ¡oh! Colectivo de la multitud. La mexicana se tambalea hacia atrás, los ojos momentáneamente vidriosos. El árbitro la observa, pero ella levanta la guardia. Un primer plano del rostro del entrenador no revela pánico, solo un asentimiento casi imperceptible. Sigue en el plan, absorbe. El dolor era real, pero era parte del sacrificio. Necesitaba que Chloe creyera que ese golpe la había sacudido profundamente. El marcador electrónico cuenta la historia que todos están viendo, una ventaja creciente para la estadounidense. La narrativa de la transmisión, antes esperanzadora, ahora cambia de tono. Los comentaristas comienzan a usar palabras como valentía, esfuerzo honroso, intentando sobrevivir. Es exactamente el tipo de elogio fúnebre que Renata más odia, el premio de consolación de la derrota digna. El aire en el gimnasio se vuelve más pesado. La inevitabilidad de la victoria de Chloe comienza a asentarse sobre la multitud como una niebla fría. La afición mexicana está visiblemente abatida. Suena el gong, indicando una breve pausa. Renata camina lentamente hacia su esquina, el pecho subiendo y bajando con agotamiento visible. Escupe agua en una cubeta. El entrenador se acerca, bloqueando las cámaras con su cuerpo. No le limpia el sudor, la encara. ¿Está doliendo?, pregunta en voz baja. Renata solo asiente. Perfecto, responde él. Está confiada, está sonriendo. Cree que se acabó. Le vuelve a poner el protector bucal. Todavía no. Espera el último minuto. Hazle creer que estás desesperada. La pelea se reanuda. Y ahora la arrogancia de Chloe, antes contenida, florece. Ya no está solo peleando, está presumiendo. Sus movimientos se vuelven más sueltos, arriesga giros que no son necesarios. Está aburrida, mira a la multitud después de un punto fácil, buscando aplausos. Para ella, el combate ha terminado. Solo está administrando el tiempo, divirtiéndose a costa de la mexicana que, en su mente, ya ha aceptado la derrota. Renata continúa su teatro, retrocediendo, pareciendo frustrada, exactamente como la víctima que Chloe esperaba encontrar. El agotamiento de Renata es una obra maestra de engaño. El sudor que corre por su rostro es real, producto del esfuerzo sobrehumano de defenderse contra una campeona mundial. Los hombros caídos, la respiración entrecortada, todo grita derrota. Pero debajo de esa superficie, sus músculos están tensos, alertas, esperando una sola señal. Está cansada, sí, pero no está vencida. Está contando los segundos en su cabeza, esperando el momento en que la confianza de Chloe se transforme en descuido. El cansancio era el camuflaje perfecto para la explosión que estaba por venir. Desesperados, los aficionados mexicanos en las últimas filas comienzan un cántico. ¡Furia, furia, furia! Es un ruego final, un intento de inyectarle la agresividad que faltó durante todo
toda la pelea. No entienden la estrategia. Ven a su heroína siendo dominada, ven el marcador, ven el tiempo agotarse, sienten la humillación de la frase de Chloe haciéndose realidad una vez más. El canto es apasionado, pero teñido de tristeza, el sonido de quien apoya, incluso sabiendo que la causa está perdida. Falta menos de 2 minutos. El marcador parece irreversible. Chloe Evans tiene el control absoluto, manteniendo a Renata a distancia, administrando su victoria. La celebración estadounidense ya comienza en las gradas. Las cámaras enfocan el cronómetro digital. 90 segundos. El entrenador de Renata se levanta en la esquina. No grita, solo la mira. Y, por primera vez en la pelea, Renata le devuelve la mirada. Ella entiende. La hora de ser la oveja había terminado. La hora de la caza había llegado. La tensión ya no era sobre quién ganaría, era sobre cómo perdería México, y era exactamente ahí donde la trampa se cerraría. 90 segundos. El digital rojo en el marcador es una sentencia de muerte. El canto de furia ha muerto, reemplazado por la resignación. La afición estadounidense está de pie, cámaras de celular en alto, listos para grabar el momento de la victoria, el himno. Chloe Evans, la muralla, está relajada, los hombros sueltos, una media sonrisa en el rostro. Mantiene a Renata a distancia con movimientos fáciles. Para ella el trabajo ha terminado, solo está esperando que pase el tiempo. El aire está pesado con la inminente celebración estadounidense. Cada segundo que pasa es un clavo más en el ataúd de las esperanzas mexicanas. 60 segundos. Renata deja de circular, planta los pies firmemente en el tatami. Es un cambio sutil, casi imperceptible para la multitud, pero para Chloe es confuso. La presa ha dejado de correr. El entrenador de Renata, en la esquina, no grita, solo levanta la barbilla. Es la señal. Chloe, viendo la detención súbita, lo interpreta como agotamiento final, la rendición. Decide cerrar con estilo. Avanza, preparando un último ataque para sellar la victoria, para darle al público lo que querían. Levanta la guardia, preparando el golpe que usó toda la pelea. La arrogancia se convierte en una invitación. El universo de Renata Díaz se encoge. El ruido ensordecedor del gimnasio desaparece. Los miles de gritos se transforman en un zumbido distante. Ya no oye a la afición estadounidense, no oye la cuenta regresiva. Todo lo que existe es el espacio entre ella y Chloe. Ve el cambio de peso de la estadounidense, el movimiento del hombro que telegrafía el ataque, ese mismo ataque que estudió durante horas, ese mismo ataque que deliberadamente dejó pasar durante toda la pelea. El mundo entero se resume a este único instante. No veo una amenaza real. La frase resuena en su mente, no como un insulto, sino como la llave de la trampa. 45 segundos. Chloe ataca. Y en este exacto momento, el teatro de Renata termina. El agotamiento que fingió desaparece, reemplazado por una explosión de energía pura que guardó, que cultivó en el dolor y la humillación. En el instante en que Chloe se compromete con el golpe, Renata explota. No es un movimiento defensivo, es una zambullida suicida al corazón del poder de su enemiga. La furia no se trataba de agresión, se trataba de timing, y el timing era ahora. Se mueve más rápido que en cualquier otro momento de la pelea, más rápido de lo que Chloe jamás la vio moverse. El tiempo entra en cámara lenta. El público ve solo un borrón. Renata ejecuta el movimiento, ese que vino de Guadalajara, no de un centro de entrenamiento olímpico. Una finta baja, casi un tropiezo, que hace que Chloe instintivamente baje su guardia por una fracción de segundo para proteger el cuerpo. Es suficiente. En ese milisegundo, Renata usa la finta para impulsar una rotación completa, canalizando toda la fuerza de su cuerpo, todo el peso de su país, en un golpe ascendente que sube como un rayo. Un movimiento que no existe en los manuales, un movimiento nacido de la necesidad y del orgullo herido. El sonido no es un estruendo, es un golpe sordo, denso, el sonido de algo sólido quebrándose, el sonido de la invencibilidad haciéndose polvo. El golpe impacta a Chloe de lleno. La estadounidense se congela. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora están abiertos.
enormes, llenos de una emoción que nunca demostró en público, confusión, shock puro. No siente el dolor primero, siente la incomprensión. ¿Qué pasó? ¿Cómo? La muralla, la invicta, ha sido golpeada, y ha sido golpeada por una amenaza que ella no vio. Chloe Evans no cae de forma dramática, se desploma, su cuerpo, antes una fortaleza de músculos y técnica, simplemente se desconecta. Cae al tatami como una estatua cuyo pedestal ha sido súbitamente removido. El gimnasio entra en silencio absoluto, un silencio tan profundo que se puede oír la respiración jadeante de Renata. 10.000 personas, estadounidenses y mexicanas, unidas en una fracción de segundo de incredulidad colectiva. No están procesando la victoria, están procesando la imposibilidad. El marcador aún muestra la ventaja de Chloe, pero la reina está en el suelo. El árbitro se lanza sobre Chloe, iniciando la cuenta. 20 segundos restantes en el cronómetro. El silencio se rompe, primero por un único grito, agudo, venido desde el fondo de la grada mexicana. ¡Sí se pudo! Y entonces, como una represa rompiéndose, el sonido regresa. Un rugido ensordecedor, primal, que sacude la estructura del gimnasio. La afición mexicana explota en un delirio que es parte llanto, parte grito, parte oración. Están de pie, abrazando a extraños, las banderas ondeando frenéticamente. La furia se había convertido en un milagro. 10 segundos. Chloe intenta levantarse, se apoya en los codos, pero su cuerpo no obedece. La conexión entre su cerebro y sus miembros ha sido cortada por la precisión del golpe. Mira a su esquina, aturdida. Ve al entrenador de Renata, el viejo, mirándola directamente a ella, sin sonreír, solo observando. Renata Díaz no está celebrando, está parada a unos metros de distancia, el pecho subiendo y bajando como un fuelle, el sudor y las lágrimas mezclándose en su rostro, los brazos alzados al cielo. No necesita esperar la cuenta, ella lo sabe. El gong final suena exactamente cuando el árbitro golpea la lona por última vez. El marcador electrónico se congela, mostrando una puntuación que ya no importa. Se declara el knockout técnico. La invencibilidad está muerta. La frase «Nunca perdí contra México» se evapora en el aire cargado de sudor y catarsis. La muralla ha caído, y la chica de Guadalajara, la casi allí, la amenaza que nadie vio, reescribió la historia en el último minuto. El gong final resuena en la arena, pero Renata Díaz no lo oye. El rugido de la multitud es un océano distante. Por un segundo permanece de pie, los brazos en alto, como si estuviera sosteniendo el cielo para que no cayera. La adrenalina que la mantuvo en pie, la furia que la enfocó, comienza a drenarse de su cuerpo, y el peso de todo lo que sucedió la golpea de una vez. Las piernas que ejecutaron el movimiento imposible ceden. Cae de rodillas y entonces se desploma sobre el tatami, no de dolor, sino de alivio. El llanto que contuvo durante años, el llanto de Guadalajara, el llanto de cada derrota, finalmente llega. Un sollozo profundo, de redención, que el micrófono del árbitro capta y transmite al mundo. El silencio de la incredulidad duró exactamente 2 segundos. Lo que vino después no fue un aplauso, fue una explosión, una catarsis colectiva que parecía venir de las entrañas de la tierra. Miles de mexicanos en las gradas de Los Ángeles, que vinieron esperando honra en la derrota, fueron obsequiados con la gloria de la victoria imposible. Hombres adultos lloraban abiertamente, abrazando a sus hijos, extraños, convirtiéndose en familia. Las banderas tricolores ya no eran agitadas, eran sostenidas en alto como mantos sagrados. El grito de «Sí se pudo», antes un susurro de esperanza, ahora era un trueno de afirmación. Ya no estaban apoyando, estaban presenciando un bautismo de orgullo nacional. Del otro lado del gimnasio, la escena era la opuesta. Las barras y estrellas parecían haber perdido su color. Los celulares que estaban en alto para grabar la victoria de Chloe ahora estaban bajos, muchos aún grabando el suelo, sus dueños demasiado aturdidos para detener la grabación. El lado estadounidense no estaba enojado, estaba en shock.
era un silencio fúnebre, el sonido de miles de personas procesando una realidad que no debería existir. Vinieron a ver una coronación y presenciaron una ejecución. En la esquina estadounidense, el equipo de Chloe estaba paralizado, mirando a su atleta caída como si fuera una extraña. La invencibilidad era un mito confortable y su destrucción dejó un vacío ensordecedor. El equipo médico corre hacia el tatami, pero Chloe de Wall Evans los despacha con un gesto. Finalmente logra sentarse. El tatami está frío. Mira las luces del estadio parpadeando, intentando enfocar. El dolor físico está llegando, pero es el dolor psicológico lo que la paraliza. La confusión en sus ojos es la imagen más poderosa de la noche. Esta es la anatomía de la primera derrota. Por primera vez, la campeona mundial, la mujer que dictaba la realidad, no entiende lo en que sucedió. Mira a través del tatami a Renata que aún llora en el suelo, y por primera vez el desdén desaparece. En su lugar, algo nuevo, algo que ella raramente dio: respeto. El viejo entrenador no corre, camina lentamente, pasando entre los médicos y oficiales como si estuviera caminando en su propio patio. Ignora las cámaras que se aglomeran a su alrededor. Se arrodilla junto a Renata, que sigue sollozando en el suelo. No dice «lo lograste» o «ganamos». Solo pone su mano en la nuca de ella, una mano áspera, callosa por décadas de trabajo. Espera a que ella levante la cabeza. Los ojos de ella, rojos por el llanto y el esfuerzo, se encuentran con los de él. Él solo asiente, una única vez. Y en ese asentimiento silencioso estaba toda la validación que ella necesitó toda su vida. La venganza estaba completa. La honra estaba restaurada. Alguien lanza una bandera mexicana al tatami. El entrenador la recoge. Renata, con su ayuda, se levanta, las piernas aún temblando por la energía gastada. Él la envuelve en la bandera. No es un trofeo, es una segunda piel. Es el peso y la gloria de millones de hombros. Comienza a caminar, no corriendo en triunfo, sino andando lentamente, casi en trance, absorbiendo cada grito, cada rostro llorando en la multitud. Toca las manos extendidas. Cada toque es una absolución. El himno mexicano aún no sonaba, pero no hacía falta. La banda sonora de ese momento era el llanto colectivo de orgullo de su pueblo. Ya no era la furia, la retadora. Era la furia, la definición de honra mexicana. En las cabinas de prensa, los periodistas están reescribiendo frenéticamente sus historias. Los borradores que hablaban de una derrota honrosa son borrados con prisa. La historia cambió de dirección tan rápido que tomó a todos por sorpresa. El titular que se esparce como fuego por las agencias de noticias globales no es sobre la victoria, es sobre la caída. La furia que silenció a la campeona. La muralla cae. El milagro mexicano en Los Ángeles. La narrativa de la subestimación, el guión de la superioridad estadounidense fue rasgado en vivo. Los medios, que días antes amplificaron el desdén de Chloe, ahora eran forzados a amplificar la respuesta de Renata. La historia ya no era sobre estadística, era sobre espíritu. Y mientras Los Ángeles temblaba, a miles de kilómetros de distancia, México explotaba. En las plazas de Guadalajara, donde se habían montado pantallas gigantes, el silencio tenso de la pelea dio paso a una fiesta que parecía el día de la independencia. La gente salió a las calles, los autos tocaban el claxon, extraños se abrazaban en las calles de la Ciudad de México, de Tijuana a Cancún. No era solo una victoria deportiva, era un grito de basta que resonó por todo el país. Era la prueba de que el gigante podía, sí, ser derribado. Esa noche, millones de jóvenes atletas mexicanos que crecieron creyendo en la barrera psicológica vieron que estaba hecha de cristal, y Renata la había hecho añicos. Esto es lo que llamamos justicia emocional. No es la justicia de las reglas o los puntos, es la justicia del alma.
Durante años el talento mexicano fue recibido con condescendencia, con una palmadita en la cabeza, como el esforzado segundo lugar. La frase de Chloe Evans fue solo la verbalización de décadas de ese desprecio sistémico. La victoria de Renata, de la forma en que sucedió, no por puntos, no por suerte, sino por una ejecución calculada y devastadora nacida de la humillación, fue la respuesta perfecta, fue la balanza reequilibrándose, fue la soberbia siendo castigada no por un juez, sino por el propio objeto de su desdén. Fue la historia siendo corregida. Para Renata Díaz, el oro olímpico o el título mundial serían importantes, pero nada se compararía con este momento. Esta victoria no fue sobre subir al podio, fue sobre romper una maldición personal. La voz interna que la saboteaba, que la hacía fallar a la hora de la verdad, la voz que susurraba que ella era casi allí, fue silenciada para siempre. No silenció solo a Chloe, silenció su propia duda. Al mirar la lona donde la invicta estadounidense aún intentaba entender lo que sucedió, Renata entendió su propio viaje. Ya no necesitaba tener furia. Finalmente encontró la paz. Limpió la mancha no solo de México, sino de sí misma. El podio esa noche fue diferente. Cuando Renata Díaz subió al escalón más alto, no había arrogancia, solo peso. Cuando el himno mexicano comenzó a sonar, el sonido de los instrumentos fue casi ahogado por el canto apasionado de miles de voces en el gimnasio. Era un himno cantado con gargantas roncas de tanto gritar, con ojos hinchados de tanto llorar. La cámara enfocó a Chloe Evans en el escalón más bajo, la medalla de plata colgando de su cuello como una carga extraña. No miraba la bandera mexicana con odio, sino con una perplejidad que era, en sí misma, una forma de respeto. El legado de esa noche no fue solo una medalla de oro, fue la transferencia de poder. La era del dominio incontestable había terminado, no por un cambio de guardia, sino por una revolución. Esta historia, al final, nos enseña una lección fundamental sobre la verdadera fuerza. Durante años, creímos que la fuerza se medía por la invencibilidad, por la capacidad de construir murallas tan altas que nadie podría superarlas. Chloe Evans era la personificación de esa fuerza, fría, estadística, perfecta. Pero lo que Renata Díaz nos mostró esa noche en Los Ángeles es que existe una fuerza más antigua, más profunda. Es la fuerza que nace de la honra herida. Es el poder que se encuentra no en nunca caer, sino en transformar el desdén del mundo en combustible. La invencibilidad es frágil porque depende de la perfección. La honra, por el contrario, se templa en el fracaso y se vuelve inquebrantable precisamente cuando es más despreciada. El impacto de aquel golpe resonó mucho más allá de la arena. Para millones de jóvenes latinos, en Estados Unidos o en sus países de origen, que crecieron escuchando explícita o implícitamente que eran amenazas menores, la victoria de Renata fue un terremoto cultural. No solo ganó una pelea, destruyó la barrera psicológica colectiva, probó que el sistema, el dinero, la infraestructura y la arrogancia histórica podían ser derrotados con algo que ellos no podían comprar: coraje. En los gimnasios de boxeo en Tijuana, en los campos de fútbol en barrios pobres, en las canchas de Guadalajara, una nueva generación de atletas ahora miraba al vecino del norte no con miedo, sino con el enfoque de un cazador. Cuando Renata "La Furia" Díaz regresó a casa, no fue recibida como una atleta, sino como una heroína de guerra. El barrio que un día fue su ruta de escape, ahora era el escenario de su consagración. No trajo solo una medalla, trajo de vuelta la dignidad. Limpió la mancha de casi allí que atormentaba a su comunidad. Al abrazar a su viejo entrenador, lejos de las cámaras, finalmente entendió lo que había conquistado. No fue el oro, ni la fama, ni la venganza contra Chloe. Fue la libertad de mirar a cualquier adversario, por más grande que fuera, y saber, no solo creer, sino saber que podía sangrar. El verdadero poder, por lo tanto, no reside en nunca haber perdido. Reside en saber transformar el desprecio en disciplina,
reside en la humildad de preparar una trampa y en la paciencia para esperar el momento adecuado de usarla. La historia de Renata Díaz no es sobre cómo una mexicana venció a una estadounidense, es sobre cómo la honra venció a la arrogancia, y nos deja con una verdad indeleble, grabada a fuego esa noche. Nunca subestimes el corazón de alguien que lucha por algo más grande que él mismo, porque una muralla puede detener a un ejército, pero nada, absolutamente nada, puede detener a una furia alimentada por el orgullo.